¿Estás grabando? Bueno, están felices igual, ¿no? Ay, qué bonito. Hay que tomar. Con menos, mucho menos. Si Simón te pudiera decir algo, ¿qué sería? Gracias por haberme rescatado con 280.000 kilómetros y haberme hecho algo increíble por dentro y por afuera Ay, voy a llorar. y, y darme vida al revés porque era una camper o sea, era un vehículo utilitario de trabajadores que le hacían masa y la maltrataban y martillazo por todos lados. Entonces, Ahora lo sí, no, personificaste. le dimos mucho más amor, mucho más cosas por dentro, experiencias. Para nosotros sí, para todos, sí. Lo personificaste totalmente. Como la historia de Herbie, bombito. No pensé que iba a ser tu respuesta. Me ha sorprendido. Me has hecho recordar la película de Herbie. Que rescataron a Herbie, el autito, casi que le iban a mandar lo iban a hacer así, pues, al Herbie. Y la Lindsay Lohan lo rescata. Y lo convierte en un carro de carreras. Sí. Sí, yo creo que Simón estaría súper agradecido también de las aventuras que le dimos. Eh, lo hemos tratado de cuidar súper bien. Eso es importante también. En un momento en un momento que no lo usábamos, lo tratamos de alquilar a través de unas plataformas y nos dimos cuenta que sí, hay gente que está dispuesta a pagarte el precio que pones al día, a la semana, pero que no lo cuidan con el mismo amor que tú lo cuidas. O sea, lo dañaron por abajo, por el Por costado, por adentro, con dentro. conchitas de mar en un cajón, el cajón se pudrió, no, o sea, Bueno, que al final como, sí, le hemos dado bastante amor, cariño, repintando, limpiando, eh, sí, teniendo mucho cuidado pues con lo que hemos hecho. Podríamos hablar horas de este tema. Corre video. bueno, Simón siguió el viaje, pero sin nosotros. ¿Quién era Simón? Simón es una van, nuestra van que hicimos, un gran proyecto que hicimos nosotros, como un mini departamento con ruedas, rodando. Nosotros Bueno, toma 3. les tenemos que contar que... Está bien, toma 4. ¿Qué nos tienes que contar, Emma? ¿Qué ha pasado? Queremos hacer este video que va a ser el último video de la serie de videos de Simón de viajando en nuestra casita rodante, porque como dijo Lorenzo, Simón se fue sin nosotros. Es decir, ya no tenemos casa rodante y la vendimos hace un par de semanas atrás, hace más o menos un par de meses, un par de semanas atrás. Sí, tomamos esa decisión muy difícil para nosotros porque es una parte de nuestra vida, un gran proyecto que hicimos de remodelarla y de poder aprovechar, vivir, viajar adentro. Con corazón roto tuvimos que con el tiempo cambiar de decisión. Entonces, ¿brindamos o no brindamos? ¿Es algo positivo o no tanto? Bueno, brindemos igual. Haciendo pero en el baile. Espérate, otra vez. Ha sido una serie de decisiones que no se han tomado de la noche a la mañana. Claramente ha sido un tema evaluado, reevaluado, evaluado, reevaluado en los últimos años, de ver qué vamos a hacer con Simón, nuestra casita rodante, que nos ha dado muchos viajes, como pueden ver en el canal de YouTube, en la serie de playlists que tenemos desde que compramos a Simón y lo transformamos en una tiny house, y los viajes que empezamos a hacer en pandemia cerca a Suiza y a Italia, que era pues la única, como que el lugar más accesible a ir en la temporada de fronteras cerradas. Pero con los años los objetivos fueron cambiando, la vida en Suiza fue cambiando, porque si van a los videos de hace 5 o 6 años atrás, nuestro plan inicial no era quedarnos en Suiza. ¿Cuál era nuestro plan inicial cuando llegamos de Nueva Zelanda? Nuestro plan inicial, y por eso también compramos a esa van, Simón.
era tener una van grande para poder trabajar un par de meses y luego irnos de viaje hasta Nepal. O sea, sí. Está un poco postergado de momento. Idea loca. Pero bueno, las grandes cosas nacen de ideas locas y al final compramos a Simón, la transformamos, COVID vino, trabajamos, viajamos entre temporadas durante pandemia, pero cerca. En el momento que decidimos bajar del pueblo donde estábamos viviendo arriba en la montaña, se convirtió en nuestra casa también. Porque no estábamos alquilando ningún lugar, estamos viendo qué hacer con nuestras vidas, a dónde ir, ¿no? Si bajábamos al valle, si nos quedamos en la montaña, si nos íbamos a otro cantón. Y Simón se convirtió en nuestra casa por un par de meses. Hasta que conseguimos esta casita que ya tenemos acá casi 4 años. Sí, un buen tiempo, que es un 2 piezas y media con un carrincito, como lo ven acá. Ahora que todo el mundo ya sabe y entró en contexto de quién era Simón, bueno, qué es Simón, dónde está, más o menos el resumen de lo que fue Simón para nosotros. ¿Qué significó realmente Simón para nosotros? ¿Para nosotros? Para nosotros. ¿Para ti? Para nosotros. Puedes responder igual, para nosotros. Un quesito de aperitivo. Voy a contar un poco. Fue una parte de nuestra vida, unas decisiones unos sueños que teníamos, que seguimos teniendo muchos sueños de viajar, y nos permitió vivir un tiempo y realizar algunos sueños que teníamos. Entonces nos permitió mucho esa facilidad de poder irnos de un departamento, vivir adentro, irnos de viaje. Y 2 meses antes de ir a México vivíamos en la van, y volviendo también, porque no teníamos más departamento, también vivimos en la van. Entonces esas transiciones nos permitió mucha flexibilidad y sí, es un capítulo de nuestra vida muy interesante, porque también toda la remodelación o la construcción por dentro, y el pensar primero de cómo hacerlo y cómo queremos, que lo pueden ver en los videos. No lo del queríamos canal. de como otra van, queríamos otra forma adentro para que a nosotros nos parecía más cómodo. Y entonces sí, fue un gran episodio. ¿Y para ti qué significó? Yo creo que, como dice, significó flexibilidad, porque nos dio mucho margen de movimiento sin tener que responsabilizarnos de un estudio que tendríamos que seguir pagando mientras que nos íbamos de viaje, o huir un poco del confinamiento en pandemia cuando no teníamos trabajo en Suiza. Eso es importante recalcar, porque claro, vivíamos en Suiza pero no teníamos trabajo, igual teníamos que pagar todos los gastos en Suiza. Entonces Simón nos dio una especie de joker para seguir moviéndonos y no sucumbir, ¿no? Yo creo que también nos dio una especie de espacio para que Lorenzo descubriera que le encanta trabajar con maderas, porque claro, la primera vez que te conocí en Nueva Zelanda, desde mi perspectiva se mostraban inicios de que te gustaba trabajar con las manos y las manualidades, el bricolage o la menuiserie, pero ahora en estos últimos años has hecho muchas más cosas. Entonces Simón viene a ser como parte de ese camino que has empezado a descubrir, y creo que también ha sido una manera de ver que podemos crear cosas juntos, ¿no? Porque cada uno de nosotros aportó desde un lugar distinto, ¿no? Lorenzo claramente hizo muchas cosas de la van. Yo lijé y pinté, como pueden ver en los videos, pero igual se aportó un montón de dinero detrás, ¿no? O sea, mucha aporte indirecto había también. Eso significó como libertad en cierta manera, flexibilidad y un espacio como en conjunto. Ay, qué bonito. Hay que tomar. ¿Estás grabando? Bueno, están felices igual, ¿no? Ok. ¿Qué nos permitió vivir
que nunca habríamos experimentado de otra manera. A ver. Pucha, esas preguntas las acabo de hacer hace 10 minutos atrás, ni que yo haya pensado las respuestas. Ah, bueno. ¿Qué nos pregunta? A vivir con menos. Con menos, mucho menos. Cada vez que viajábamos, claramente las primeras veces, me acuerdo, al menos de mi parte, porque no estaba acostumbrada a eso. Lorenzo quizás estaba más acostumbrado a viajar y siempre viajaba con una mochila, pero las primeras veces me acuerdo que trataba de meter todo en la van y poco a poco fui aprendiendo a llevar lo necesario, porque siempre terminaba usando el mismo vestido, el mismo short, el mismo polo, como era, si es cómodo lo sigo usando. Entonces yo creo que nos enseñó, o me enseñó a mí, al menos esa parte, a vivir con menos, y no por un tema de escasez, sino por un tema de desapego, ¿no? De saber de que no necesitas grandes cosas para poder disfrutar el abrir la puerta de la van y ver el río o el lago, meterte un chapuzón en el agua al final del día, o simplemente tomar tu cafecito al costado de tu campervan. No necesitas tantas cosas y la ropa y la cosa, ¿no? Y a menos trabajar también. Entonces hubo un tiempo que estuvimos ambos trabajando, pero sí, estando en la van. nos enseñó que podíamos ser muy flexibles trabajando de manera remota e independiente. En un momento en pandemia me empecé a cachuelear a crear sitios web y a ser un ghostwriter. Entonces escribí artículos para alguien que ponía su nombre encima de lo que yo había escrito. Eso es un ghostwriter, escritor fantasma. Básicamente vendía mis palabras. Pero sí, fue un pequeño cachueleo que lo empecé Todavía a hacer. no existía ChatGPT y todas las otras Todavía no existía ChatGPT, inteligencias artificiales. sí, pues te matabas estudiando y escribiendo para que me pagaran en soles, me acuerdo, porque ese cacholeo lo encontré en Perú. Y estábamos en Suiza e Italia, ¿no? Pero bueno, era para como que agilizar la mente, entretener la mente. ¿Tú? Sí, mucha flexibilidad. Me permitió vivir, un ejemplo, estuve trabajando en casi que lo opuesto en Suiza, pero al otro lado de Suiza, 3 meses, porque un momento estábamos buscando movernos y queríamos lagos, montañas y esquí. Ay, ¿verdad? Y había un solo lugar en Suiza y todavía que se puede hablar italiano o francés. Entonces ¿verdad? hay un solo lugar que hay montañas, lago y esquí en Suiza y que se habla francés o italiano, Y Romanche, es Silvaplana, San Moritz. Griso, Gran Bunden. Y estuve trabajando ahí 3 meses de verano Ujú. para tantear un poco el terreno, mientras Emma se quedó en Griemens porque ahí tenía trabajo asegurado. Estaba trabajando en la Creperi, que seguro han visto mis videos por ahí. Y yo me quedé en el estudio que alquilamos en Grimmels. Y Lorenzo se quedó viviendo en Simón, en un camping al lado del lago, para que pudiera trabajar bueno, estabas limpiando baños. Sí, En el limpiaba camping. los baños del camping. Y poder 2 días a la semana. y poder tantear cuál era la situación ahí, o qué te gustaría hacer, qué sé yo. Sí. Entonces me di cuenta que Silvaplana no era lo que buscamos y no era interesante que Emma venga también en el invierno o la temporada que seguía para que nos instalemos ahí. Claro, ahí estamos en nuestro modo exploración en Suiza y Dónde queremos vivir, dónde Sí. queremos estar, dónde queremos Sí. seguir más. Y Simón volvió a encajar en la fórmula como les doy flexibilidad y un pequeño hogar. Ujú. Y como una herramienta, para mí fue donde queremos herramienta. ir o estar. Sí, Y luego me permitió ir a otro trabajo que era no por donde vivíamos, arriba de Lausanne, o sea, a 150 kilómetros de Griemens, donde Emma estaba, y hacer otra experiencia en una tienda de deporte gigantesca, François Sport,
que me encantó, que fue muy buena experiencia y me dio un poco el paso para el trabajo que estoy haciendo ahora. Y ahí vivía en Simón, donde un campesino había alquilado a casi que nada, 100 francos el mes, un lugar en el campo a 500 metros de mi trabajo. O sea, Sí, yo creo que esa pregunta está súper interesante. ¿Cómo cambiaron nuestros sueños en estos años? Porque nosotros llegamos a Suiza, para resumir todo, de Nueva Zelanda después de haber convertido un Nissan Serena en una mini camper. Llegamos a Suiza con esta idea de vamos a hacer algo mucho más grande y convertirlo en nuestra casa rodante, ¿no? Y trabajar y viajar, ¿no? Un poco que disfrutar eso. Yo tenía, ¿qué? 25 años y tú tenías 28, más o menos. O sea, las cosas cambiaron. O sea, en 6 años y medio que ya estoy en Suiza, ha pasado de todo. Y hemos hecho de todo, hemos hecho de todo también. Y claramente eso está ligado a nuestros sueños. Al principio nuestro sueño era descubrir de cierta manera, y Simón encajaba perfecto en esa ecuación, y poco a poco nuestros sueños fueron evolucionando y cambiando. A mí me dieron ganas de estudiar algo, y para poder estudiar esta maestría tenía que dedicarle tiempo al estudio y trabajar al lado para generar ingresos para pagar las cosas en Suiza, mientras que Lorenzo también en ese momento estaba buscando ya nuevas oportunidades laborales, que fue más o menos cuando llegó tu trabajo de representante de marca. Todos esos movimientos han empezado a cambiar y a construir nuevamente otros sueños y otros objetivos en lo que va de nuestras vidas juntos. Aunque creo que sigue habiendo una constante, o varias constantes. ¿Cuáles son? Viajar, descubrir. O sea, para mí como que hay un montón de cosas que no han cambiado. Simplemente ha cambiado la manera en cómo quiero encarar esos sueños, o la manera que quiero vivir, pero el sueño sigue siendo el mismo, que es descubrir y viajar, conocer otras culturas, realmente como que insertarme, no ser un mochilero ya, no sé. ¿Tú qué piensas del tema de los sueños? ¿Han cambiado tus sueños? Los sueños no han cambiado tanto, solo el hecho actual que, por ejemplo, yo tengo un trabajo estable, que es muy chévere, pero que me da mucha menos flexibilidad y vacaciones. Tengo 4 semanas de vacaciones, como la mayoría de gente, y de esas 4, 2 o 3 nos vamos a Sudamérica. Entonces queda más o menos una y media y un par de fines de semanas. O sea, eso es el hecho, más que todo, que ya no tenemos tanto el uso de Simón. Entonces ese es el gran punto. Solo en el parking, sí, solito. O sea, pobre van, tenemos sí, como una no van lo usábamos. increíble y la usamos poco los últimos 2-3 años. Entonces había que en algún momento tomar una decisión de pasar a alguien que sí la pueda aprovechar y que tenga el tiempo o la flexibilidad de poder aprovechar y usarla más. Porque no lo usábamos tanto, y yo no lo usaba tanto tampoco. O sea, no es que todas las veces que salíamos en la van íbamos juntos. Lorenzo muchas veces iba con sus amigos, en invierno especialmente, y que mis objetivos empezaban a cambiar porque llegó la maestría. Entonces mi mente empezó a enfocarme en quiero estudiar, quiero encontrar un trabajo relacionado a esto, quiero encontrar un trabajo relacionado a este tipo de proyectos. Luego me rompí la pierna, me rompí la rodilla, aparecieron trabajos, entonces empecé a meter mucho más ganas a encontrar un trabajo relacionado a lo que quiero, ¿no? Y para hacer eso, pues uno tiene que estar presente, creo yo, presente en el lugar y tomarse el tiempo de todo, ¿no? Desde hacer postulaciones hasta conocer gente, hasta meterte a programas, trabajar en ONGs, trabajar en un sector a veces sin ser pagado para empezar a generar experiencia y meterte en ese mundo, ¿no? Que tanto uno quiere. Es como si quieres correr olas grandes pero nunca has corrido tabla. Bueno, pues tienes que empezar a meter al sector, a aprender a correr tabla, ¿no?
a entrenar. Y eso pues simplemente fue haciendo de que mi prioridad ya no sea tomarme el tiempo de viajar con una van, sino Bueno, también cambié de prioridad. el- Pucha, pero qué calor, ¿eh? 40 grados acá, está que me suda todo. Bueno, Bueno. entonces hablamos de más o menos por qué lo habíamos vendido y que de repente no cerramos esa experiencia. No, y sería- ha sido increíble. Se en resumen, ha sido increíble la experiencia. No, sí. O sea, yo no me arrepiento, he aprendido o sea, he dicho 3 cosas las que he aprendido, pero podríamos hablar horas de este tema, porque yo he aprendido muchas cosas que tienen que ver con temas emocionales, internos, de estar sola, porque en un momento sí estuve sola en la campervan, de manejar la incertidumbre, la flexibilidad, que el auto se malogre también, porque nos pasó muchas veces que saltaban cosas y no sabíamos qué era. Uno tiene que hacer frente a esas situaciones. Entonces, sí, hay muchos aprendizajes más allá de despertarte frente a un lago, ¿no? Hay todo un tema de retos, de poder vivir simple, hacer duchas mucho más cortas, el tema del baño. El tema del baño era todo un tema eso, pero también aprender a valorar una casa, o sea, así nuestra casita de ahora sea 2 piezas y media, a valorar que haya una cama grande, que te levantes y tengas un closet, un espejo, o sea, cosas tontas, pero sí, o sea, te hace valorar. ¿Qué ha pasado ahora con la van? Eso quieren saber al final. Ok, Pues la cambiamos, vendimos, pero es obvio, pero, pues. pero ¿a dónde se fue? ¿Qué ha... ¿A dónde? Se quedó en Suiza, pero se fue a la parte alemana, la van. Y, bueno, para hacerla corta, al final la posteamos, a los 3 días tuvimos respuestas de varias personas y la persona que se llevó la van, la necesidad que esta persona tenía era tener un espacio privado fuera de su casa porque él estaba viendo la situación de los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, él tenía hijos, su nueva novia tenía hijos, todos vivían en la misma casa y él a veces trabajaba remoto, como ella, y querían tener un lugar un poco más privado y aparte, y la van les resultó una opción perfecta, porque tenían este espacio que puedes cocinarte algo, hacerte una taza de café, trabajar, los paneles solares, y aparte que se mueve, pues. Perfecto, una necesidad que nosotros jamás habíamos pensado. Jamás habíamos pensado en ese target. Bueno, también son una pareja de más o menos de nuestra edad y son los primeros que vinieron a ver la van. Yo y no luego, tengo 3 hijos, ¿eh? ¿De qué edad Y hablas? luego no Se enamoraron. se enamoraron de cómo está hecho, porque claramente está muy único, es único como está hecho el interior. Pueden ir a ver los videos. Y también tenían esos sueños de poder vivir a mitad adentro y hacer sus fines de semana por ahí por allá. Y sí, muy, muy contento y muy feliz que ellos pueden disfrutar casi que todos los días de ese departamento sobre ruedas. Simón. De nuestra creación. Nuestra, yo puse Sí, muchas a mí ideas. me da ¿sí? mucha pena de verlo, de estar acá en casa con bastante trabajo y de ver ahí Simón en el Estacionado. estacionamiento, Recalentándose. calentándose en pleno sol En y pleno todo verano. eso y sin uso. Entonces sí me da Sí, mucha es pena. eso, un tema de... Creo que este año ha sido un tema de dar, de vender todas las cosas que no usamos. También de depurar. Para Bueno. generar nuevas experiencias. Sí, nuevas experiencias que se van a venir. Sí. Y esa es la historia de Simón y haciendo un cierre en este ciclo, también ha sido como un ciclo de casi 7 años de vivir en campervan o de tener una campervan. Cerrando un poco este ciclo,
cerrando la serie de videos de vivir en van, en camper van. Pueden disfrutar todos los videos desde el inicio de cómo tomamos la decisión de comprar a Simón, porque fuimos a ver varios camper vans y cómo empezamos a construirlo por dentro. Hoy día Lorenzo estaba viendo un par de videos y decía, ya ves, por eso filmaba, para que hoy día puedas tener tu souvenir. ¿Ya ves? De nada. Y ya, bueno, a ver si este video queda como souvenir de acá a 7 años. ¿Dónde estaremos? Espero que en otro país.